Espero que estén bien de ánimos, necesito pilas, porque yo vengo a hablarles de la muerte. Qué bajón, el pibe viene a hablar de la muerte. Bueno, memento mori es una frase que significa, está en latín, significa recuerda que morirás, ¿sí? Entonces, esta conferencia, esta charla, tiene que ver con la muerte. Vamos a hablar de la muerte. ¿Y por qué hablar de la muerte? Bueno, ¿por qué no? Digamos, ¿no? Por tres cosas fundamentalmente. Primero, porque creo que le damos, socialmente en general, le damos la espalda a la muerte, por razones obvias, porque le tenemos miedo, porque nos angustia, pero creo que hay un sistema también, si se quiere, capitalista, consumista, que le da la espalda a la muerte porque cuando tomamos contacto, conciencia con la realidad de la muerte, dejamos de consumir cosas y pasamos a vivir desde lo esencial. Y las otras dos cosas tienen que ver con una experiencia, doble experiencia personal. Yo tengo cierta cercanía a la muerte, podríamos decir que soy cercano, amigo, hermano de la muerte, por dos situaciones. La primera es porque a los 9 años casi me muero, tuve una úlcera estomacal, por estrés. A los 9 años ya tenía una intensidad de vida que el pibe se estresaba a los 9 años. Bueno, perdí 2 litros de sangre, casi me muero, entonces tuve como una cercanía con la muerte muy importante. Bueno, no me morí, estoy acá, ¿no? Y lo segundo tiene que ver con una herencia, digamos, paterna por mi apellido. Sin entrar en publicidades, pero mi apellido en ciertos sectores de la zona es muy conocido porque está relacionado con la muerte. Porque es una empresa familiar de más de 100 y pico de años dedicada al servicio fúnebre. Entonces, cuando yo estoy conociendo a alguien en distintas situaciones de mi vida, dice, ¿vos sos Franco Caramuto? Sí. ¿Vos sos el de los muertos? Sí, soy yo, exactamente. Entonces, hay una herencia que tiene que ver con eso. Entonces, voy a desarrollar esta idea que tiene que ver mucho con mi propia experiencia personal, antes de llegar como al desarrollo del concepto de lo que significa memento mori. Y ahora nos ponemos un poquito más serios. Resulta que tuve una infancia bastante intensa, como ya les habré contado, y además de eso, me pasó que a los 19 años, cuando uno pasa de la adolescencia a la adultez, entré en una crisis muy profunda, quizás por mi forma de ser, de vivir todo con mucha intensidad. Ya a los 18 y 19 años experimentaba esto que alguna vez Sartre dijo, el vómito de la existencia. Existencialista, Sartre, me gusta mucho la filosofía. Sartre hablaba del vómito de la existencia. Bueno, yo eso lo experimenté entre los 18 y los 19 años. Crisis de fe, crisis de valores, crisis de sentido, no sabía para dónde ir. ¿Qué fue lo primero que hice? Encarar por la cuestión espiritual religiosa. No sabía para dónde ir. Hasta que me acerqué, en ese caso a mi mamá, que andaba con las cuestiones religiosas, qué sé yo, y le dije, che, vieja, necesito que me ayudes, que me consigas algo, algún retiro, meteme donde sea, porque yo necesito encontrarle un sentido a mi vida, porque sentía que había una cosa muy grande adentro, de mucho deseo, pero que no podía encauzarse por ningún lado, y me hacía sufrir mucho. Y en ese momento fue la primera vez que conecté con dos cosas, con la experiencia espiritual, que ahora voy a contar un poquito, y con la pregunta por la muerte, porque a mí me desesperaba una pregunta constante que era, ¿y qué pasa si yo mañana me muero? ¿Qué tengo para ofrecerle a este mundo? ¿Qué le ofrecía a este mundo? ¿Qué le ofrecía a esta historia de mi vida? Sentía que tenía para ofrecer algo, pero si me moría mañana, no lo iba a poder hacer y quedaba como medio rengo en esta vida. Bueno, la experiencia espiritual en ese retiro que duró una semana, no me fue muy bien porque yo estaba como muy en cualquier cosa, pero el último día me acuerdo que fue un momento de meditación, de oración, de contemplación, ponele. Y yo entré como en una especie de, no sé si fue una experiencia mística de despertar espiritual o si fue un brote psicótico. Lo estoy descubriendo, digamos, todavía con el tiempo. En esa experiencia yo sentí básicamente, y para no ahondar tanto, que Dios era parte de mí y que no había como diferencia entre lo que había entendido, me habían enseñado de Dios y yo. Como que había toda una unidad muy grande entre Dios, entre todas las personas, y como que Dios me habitaba. No estaba afuera, estaba adentro, pero también estaba afuera. Bueno, yo intento explicarlo esto ahora con palabras, después de tantos años que me pasó esto, y de haber estudiado filosofía, teología, y todavía no puedo terminar
de contarles a ustedes qué fue lo que me pasó. Porque la experiencia mística, la experiencia espiritual, generalmente son experiencias que no se pueden narrar con todas las palabras ni las letras, no alcanzan las palabras. Bueno, a mí me pasó eso. Después de eso volví a mi casa, empecé a leer filosofía, empecé a leer la Biblia, cosa que yo ni sabía que existía. Empecé a leer sobre cuestiones teológicas. Y de pronto me encuentro con lo que para mí son los tres grandes maestros de mi vida, Jesús, Buda, porque un amigo me trae un libro de Buda y me empiezo a entusiasmar con el budismo. Y también la figura de un santo que se llama San Francisco de Asís, no sé si lo conocen, si no, googléenlo. Es un santo muy interesante. Y este último personaje a mí me cautivó, porque Francisco de Asís tuvo la valentía de llamar, entre otras cosas maravillosas que hizo, de llamar a la hermana muerte. Le empezó a decir a la hermana muerte. Fue el único, no sé, yo mirá que leí un montón de cosas y nunca descubrí que alguien tenga la valentía de llamarla a la muerte hermana. Siguiendo con este relato, me entusiasmó tanto la figura de este personaje que yo decidí hacerme fraile franciscano, como habrán escuchado en la presentación. Fui durante casi 17 o 18 años, desde los 19 añitos que empecé con esta búsqueda, hasta hace 3 años, formándome para ser fraile o monje franciscano. Me ordené sacerdote, fui sacerdote también. Me dediqué muchísimo al acompañamiento espiritual, a acompañar comunidades, siempre intentando transmitir esto que a mí me había pasado, desde ese lugar, desde ese sector, si se quiere, como más religioso, más espiritual, dentro de una estructura. Bien, y así transcurrió mi vida. Resulta que cuando acontece la pandemia, la realidad horrible de la pandemia, a mí me agarra COVID, como a muchos de ustedes, o varios que le han sucedido esto, y me agarra COVID en un momento muy importante de mi vida. Yo me acuerdo que en ese momento estaba en un convento, yo era encargado de la comunidad, encargado de la formación, del acompañamiento, un montón de cosas, y se me ocurrió la brillante idea de hacer un retiro de 15 días de silencio. Terminan los 15 días de silencio y éramos 12 en ese momento, a los 12 nos agarra COVID. Así que prácticamente me pasé un mes encerrado, digamos, en mi habitación. Veníamos de un retiro de silencio y 15 días del aislamiento propio de la enfermedad. En ese momento, creo que al tercer, cuarto día de fiebre, 39 grados, dije, bueno, esto me va a matar. Y volvió a mí la pregunta muy fuerte de, ¿y qué pasa si el COVID verdaderamente te mata mañana o pasado mañana? Que podría ser una posibilidad real, porque todo el mundo, gran parte del mundo se estaba muriendo por esto, conocidos, amigos. Y ahí me volvió la pregunta por la muerte que apareció en tantas otras veces en mi vida, para venir a cuestionar y a enfrentarme con mi realidad actual. Yo me acuerdo que estaba ahí y esa vocecita interna me dijo, ¿y si te morís mañana, qué pasa? ¿Sos feliz con lo que estás haciendo? Si te morís mañana, ¿no hay nada que te gustaría hacer en otro lugar que acá a lo mejor no lo podés hacer, en esta forma de vida, en esta estructura, con esta gente? Si te morís mañana, ¿pudiste realmente vivir el deseo que Dios o la vida puso en tu corazón o no? Y fue tremendo, porque la experiencia de la conciencia de la muerte me trajo directamente al presente y me di cuenta que había un montón de cosas que yo no iba a poder vivir en esa forma de vida y que necesitaba dar un paso hacia adelante, decidir, tomar una decisión que se venía postergando por distintos motivos y empezar a vivir otra cosa que nunca lo iba a poder vivir ahí. Y así fue como actualmente estoy acá dando esta charla. Decidí salir de esa estructura, de esa forma de vida que me dio un montón de cosas lindas, pero yo la necesitaba dar ese paso para poder vivir un montón de cosas familiares, sociales, poder desplegar todo este contenido en otros espacios que no necesariamente eran religiosos. Y actualmente mi vida es como bastante simple, tengo un doble trabajo que justamente trabajo en la empresa funeraria familiar, atendiendo los casos de servicios de sepelio, escuchando a la gente, dando talleres de duelo relacionados con la contención de las personas que han perdido a las familias, a los seres queridos. Y después también, por otro lado, doy talleres de encuentro personal, autoconocimiento, etc. A eso me dedico. Cierro con esto lo que tiene que ver con mi vida y desarrollo brevemente lo que tiene que ver el título con esta charla.
Memento mori es una frase que se la adjudicamos a Marco Aurelio, que fue un filósofo estoico, romano, emperador romano también, y significa recuerda que morirás. Básicamente Marco Aurelio le decía esto a sus discípulos y sobre todo a los generales que salían a la guerra. Pero no para meterlos en una angustia existencial y, digamos, agónica con respecto a la muerte, sino para ayudarlos, paradójicamente, que cuando tomamos contacto y conciencia con la muerte, eso automáticamente nos lleva a tomar contacto y conciencia con la vida que nos queda. Y es muy sencillo, porque cuando uno entiende, y ojalá que nosotros nos podamos llevar esto a nuestras casas, que ninguno de los que estamos acá tenemos la certeza de hasta cuándo vamos a estar vivos, automáticamente eso te lleva al presente, a decir, che, si yo me puedo llegar a morir mañana, ¿qué estoy haciendo con mi vida hoy, ahora? Recuerda que morirás. Si yo no sé en qué momento se va a terminar esto, porque todos tenemos fecha de vencimiento, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida hoy? ¿Soy feliz? ¿Tengo que hacer cambios que no me estoy animando a hacerlos? ¿Tengo que tomar decisiones en función de mi deseo personal? ¿Estoy viviendo de mi deseo personal o estoy viviendo por complacer, como decía la anterior compañera, complacer deseos, anhelos familiares, culturales, laborales, sociales? ¿Por quién quiero vivir mi vida? Porque lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestro interior, y esto fue lo que yo aprendí, es único y irrepetible. Nadie de todos los que estamos acá es igual al otro que tiene al lado. Somos único y irrepetible en la historia de la humanidad. Esto es un montonazo. O sea, no hay dos personas en la historia de la humanidad que van a ser iguales que nosotros, y no hay dos personas en la historia de la humanidad que puedan brindarle a esta historia y a este mundo lo que nosotros tenemos para dar. Entonces, si nosotros no nos animamos a tomar las decisiones necesarias y a realizar los cambios necesarios para vivir de nuestro deseo más profundo y lo que la vida o Dios pusieron en nuestro corazón, nadie lo va a hacer por nosotros. Y sabés que no vamos a morir. Y eso va a ser como una deuda pendiente, quizás para toda la eternidad. Para mí lo más importante del contacto y la conciencia con la muerte, que yo creo que habría que hablarlo en las escuelas, en las instituciones y en un montón de lados más, porque no se habla, tiene que ver con el poder de la decisión. Necesitamos tomar decisiones. Nosotros postergamos decisiones, procrastinamos decisiones porque nos creemos eternos y omnipotentes. Pero cuando la muerte te toca, y ustedes sabrán, porque seguramente si no tuvieron una experiencia de muerte, habrán tenido una experiencia de alguien que se les murió cercano, cuando la experiencia de la muerte te toca, te das cuenta que el tiempo se te acaba y que esta vida sí o sí la tenemos que vivir nosotros por nosotros mismos. Y para eso estamos acá, para animarnos a tomar quizás las decisiones necesarias en función de nuestro deseo profundo de una vida mucho más libre, plena y feliz. Por lo menos intentarlo, que la muerte nos agarre habiéndolo intentado. Después si nos morimos, bueno, qué sé yo, ya no vamos a ver. Y por último, y con esto quiero cerrar, hay una palabra, una experiencia que encierra quizás la paradoja del ser humano. Para mí la paradoja del ser humano es que somos finitos y eternos al mismo tiempo. Todo lo que estamos acá nos vamos a morir, es muy probable, es 100% probable, pero también todo lo que estamos acá, algo de nosotros va a quedar para el resto de la eternidad. Una paradoja maravillosa. Finitos pero infinitos. Morimos pero eternos. Inmanentes se dice en filosofía, pero trascendentes al mismo tiempo. Es maravilloso eso. Y la palabra que une la finitud con la infinitud para mí es el amor. Lo dijeron todos los grandes maestros de la historia de la humanidad. El amor, por etimología, ustedes saben, porque son muy inteligentes, significa a morir, es decir, negación de la muerte. Pero no negación en el sentido de defensa psicológica, sino como superación de la muerte. Cuando nosotros nos animamos a amar, y esto ustedes lo saben mejor que yo, sentimos que somos un poco eternos. Sentimos que cuando amamos un proyecto, una persona o alguien, de alguna manera nos animamos desde nuestra finitud a saltar la muerte, a saltar la propia finitud humana y nos animamos a engrandecernos. El amor es lo que de alguna manera nos ayuda a trascender. Por eso también la invitación final es que nos animemos a amar. Juguémonos la vida por amar, porque lo único que nos va a quedar a nosotros es lo que hicimos a través del amor, porque el amor es
negación o superación de la muerte. Es una herramienta valiosísima para que nuestra existencia siga continuando. Así que, para finalizar, les devuelvo esta pregunta que tantas veces yo me he hecho y que me ha ayudado a mí a dar saltos cuánticos, te diría, en la vida. Se la devuelvo a ustedes. Sepan, gente, que se van a morir. Recuerden que en algún momento se van a morir. Sabiendo esto y teniendo conciencia de esto, les pregunto, ¿cómo quieren seguir viviendo sus vidas a partir de este instante, de este momento? Muchas gracias.